Buenas noches, queridos alumnos. Por la cuarentena, entonces, esta es una alternativa para no perder las clases. No es lo mismo que estar en clase, en vivo y en directo, estar juntos, interactuar, pero bueno, en algo podemos paliar, ya que no se puede de otro modo. Y mientras se arregla algún requisito que se necesita para que yo acceda a la plataforma oficial de la universidad, entonces mientras preparé este video y vamos a estar interactuando por el chat que ya tenemos en el grupo del WhatsApp. Entonces, en la plataforma en el aula virtual también ya levanté la lección 1, 2 y 3. Y ahora vamos a empezar con la lección 3, características de la función notarial. Entonces tenemos el carácter rogado de la función, el deber de prestación de la función, excusas, deberes de imparcialidad y límites del asesoramiento. En cuanto al carácter rogado de la función, significa que para que un notario actúe o realice algún acto, le debe ser requerido ese acto, se le debe solicitar, alguien tiene que solicitar. El notario no puede actuar de oficio, no puede per se, por su propia iniciativa, no puede realizar un acto. Bueno, ver algo, ver alguna situación irregular que él considere que deba preservar o algo así, tomar el protocolo, labrar un acta sin que nadie se lo pida, eso no puede hacer. Y esto significa el carácter rogado de la función. El notario solo actúa por mandato de autoridad, por pedido de partes o su representante, que puede ser su representante legal o convencional, un apoderado, por ejemplo. Entonces, queda claro que el carácter rogado de la función significa que debe existir un rogante. ¿Qué es un rogante? Es un peticionante. Es una parte que solicita algo o ambas partes en forma conjunta solicitan una actuación ante el notario o solicitan una actuación del notario. Esto significa, nunca jamás el notario puede actuar de oficio. Su función procede de un ruego, de una petición. Bien, quedó claro. Y esto tenemos en el artículo 111 del Código de Organización Judicial, que dice, y en el primer inciso, entonces, en el 111, inciso A, dice así: actuar en el ejercicio de la profesión únicamente por mandato de autoridad pública o a pedido de parte interesada o su representante. El inciso A. Código de Organización Judicial. Entonces, tenemos claro que el notario no actúa de oficio, solamente puede actuar por mandato de autoridad o pedido de parte o su representante. En cuanto al deber de prestación de la función, el notario no tiene la libertad de prestación de la función, en el sentido de que, bueno, a este requirente no le quiero hacer porque no me gusta su trato, no me gusta su color o lo que fuere, o no me da la gana. No, el notario está obligado a prestar la función sin tener en cuenta los días feriados, días inhábiles, días y horas inhábiles, dependiendo del caso. Si ocurre un accidente
de madrugada y le ubica al notario y que necesita con suma urgencia para preservar la prueba, entonces un acta de constatación, el notario está obligado a acudir al llamado del requirente, el rogante, el peticionante. No tenemos excusas de hoy es feriado, hoy no puedo, hoy es domingo. No existe esa excusa. Todos los días sin exceptuar los feriados. Esto difiere del horario de atención en la oficina, que es otra cosa. El notario está habilitado por ley de fijar días y horas de atención al público. Es diferente. Entonces, cuando existe una necesidad, porque existe un rogante, un peticionante, un solicitante, y que se necesita preservar una prueba, una situación, un hecho, y se le requiere al notario, él está obligado a concurrir y realizar ese acto, autorizar el acto. ¿Y en qué casos puede excusarse? Ilegalmente, legalmente puede excusarse en dos casos. Si lo que se le pide al notario es ilícito, es decir, ilegal, en contra de la ley, la moral o las buenas costumbres. O si el requirente es pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Cuarto grado de consanguinidad inclusive y hasta el segundo de afinidad. En esos casos el notario puede excusarse o porque el acto en sí solicitado es ilícito o el solicitante es pariente. En el caso del parentesco hay excepciones. Si el pariente comprendido dentro de esta prohibición, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo requiere en su carácter de director o presidente de una sociedad que tenga limitada su responsabilidad, como una SA o SRL. En ese caso sí se puede, por más cercano que sea el parentesco, que puede ser en línea recta, ascendente o descendente, primer grado hacia arriba mi padre, primer grado hacia abajo mi hijo, y puedo yo, notario, autorizar ese acto porque el solicitante lo hace representando a una persona jurídica. Bien, ahí tenemos la excepción. Esas serían las causales de excusación. En cuanto a la imparcialidad, la imparcialidad que entendemos de los jueces, que tiene prohibido de salir a favor o estar con una de las partes, esa imparcialidad se denomina imparcialidad pasiva. ¿Por qué? Porque el juez, en un ejemplo de un juez civil, el juez civil no actúa de oficio. El juez civil necesita del impulso de las partes y es equivalente al ruego al notario. Entonces, a instancia de parte actúa el juez civil, salvo ciertas excepciones como las medidas de mejor proveer. Entonces, el notario actúa solamente por ruego, por petición, por solicitud, del mismo modo que el juez civil y, como dije, salvo las medidas de mejor proveer que algunos consideran sería inconstitucional. Bueno, esa imparcialidad del juez se considera pasiva.
porque él debe esperar la actuación de las partes y no puede él tratar de advertir o alertar a una de las partes cuando está siendo o perjudicado o su abogado está siendo negligente o por desconocimiento o cosas así estuviera en peligro su derecho. El juez no puede advertirle, no puede alertarle. El juez tiene que estar pasivamente a la espera de las presentaciones y según las presentaciones ir resolviendo o providenciando. El notario, a diferencia de la imparcialidad pasiva del juez, el notario tiene una imparcialidad activa, porque el notario está obligado a equilibrar la balanza entre las partes. Si el notario percibe que una de las partes se estaría eventualmente beneficiando mismo en detrimento de la otra parte, el notario debe advertir a la otra parte, hacerle entender bien o procurar hurgar y saber de él si realmente entiende el acto que está realizando o a punto de realizar. Si no entiende, explicarle bien, o si al notario le parece que la otra parte no entiende y puede salir dañado en su derecho o perjudicado, el notario le advierte y si la otra parte entiende, puede proseguir o no según su decisión. Si entiende bien y dice sí entiendo y es esto lo que quiero y es esa su voluntad, entonces sí, adelante, se sigue con el acto. Pero si el notario duda de que esa parte esté entendiendo bien o que no capta bien el tema, entonces si hay duda para el notario debe abstenerse. Comparando con la imparcialidad en términos jurisdiccionales, ya tenemos cómo difiere la imparcialidad activa del notario de la imparcialidad pasiva del juzgador. Si comparamos con un administrador, el ente público, en la instauración de un sumario, el juez instructor no es imparcial, no ejerce la imparcialidad. ¿Por qué? Porque no es libre para juzgar, porque es juez y parte a la vez, porque es parte de la administración que está juzgando a un funcionario de esa misma administración. Se convierte en juez y parte a la vez. Con el registrador, comparando con el registrador de los registros públicos, no se habla en su labor de imparcialidad, porque el registrador no trata con personas, no interactúa con sujetos, con comparecientes, con partes, con requirentes. El registrador actúa con documentos, recibe documentos, verifica esos documentos y le da el trámite o de inscripción, de rechazo de esa inscripción o de alguna observación de algo que falta complementar a los efectos de la inscripción. Si comparamos con el abogado nunca puede ser imparcial. El abogado se debe a su parte, está obligado a acompañar a su parte, estar del lado de su parte en todo momento, en todo tiempo, sea civil o penal. Esto no significa que el abogado deba necesariamente mentir a favor de su parte, no, pero está obligado a guardar el secreto profesional y si la otra parte no prueba lo que alega, bueno, el que alega y prueba, ese es el que tiene chance de ganar. Entonces, el abogado siempre va a procurar estar a favor de su parte y nunca tratar de favorecer a la otra parte. Entonces, el abogado es y debe ser parcialista a favor de su cliente, de su representado. Entonces,
vamos nuevamente a lo del notario. La imparcialidad del notario es activa. Activamente el notario debe buscar el equilibrio de la balanza, debe buscar la equidad en el negocio jurídico a gestarse o en vías de gestación. Debe advertir a las partes y debe estar seguro que las partes están conscientes y eso es lo que quieren. Debe estar seguro del querer de las partes, de la voluntad de las partes. Que no exista ninguna presión externa o ninguna amenaza no podemos adivinar, pero podemos percibir de que no está cómodo, alguna de las partes no está cómoda con la situación o demuestra ansiedad o demuestra algún tipo de conducta no adecuada a ese acto. Y si el notario se da cuenta y duda, debe abstenerse de realizar ese acto. Bueno, el notario no se halla limitado en el asesoramiento, no tiene límite, no hay un parámetro que diga, bueno, hasta aquí o tantas veces advertir, no. El notario está obligado a asesorar a las partes, a explicarles bien en qué consiste el negocio que quieren realizar, cómo se hace, cómo se procede, darle toda la explicación necesaria e inclusive asesorarle de cuál figura jurídica le quedaría mejor o le convendría más. ¿Y hasta dónde puede ir su asesoramiento? Pues hasta el momento en que las partes estén conformes plenamente, ambas partes digan, sí, es exactamente esto lo que quiero, es exactamente esto, así me convence, así me parece que está bien. Hasta ahí va su asesoramiento. Se resolvió, se llegó, se concluyó a que este es el negocio jurídico más adecuado. Y si en un momento dado hay duda, como dije en el ítem anterior, el notario debe abstenerse de realizar el acto. Entonces, el asesoramiento va mucho más allá, va más lejos. El asesoramiento, el más conveniente, el acto más conveniente, el menos oneroso, que sería con el mismo resultado, que sea el querer de las partes, que refleje la voluntad plena de las partes y estas partes salgan conformes, porque lo que buscamos es la paz social. Por eso a los notarios también se le denomina jueces de la paz, no como jueces de paz, que a los jueces de paz se les lleva también litigios, a los notarios no. Los notarios no dirimimos litigios, asentamos, instrumentamos voluntad de las partes. Entonces somos jueces de la paz porque promovemos la paz social. Y con esto hemos concluido la unidad 3. En realidad, este tema de características de la función notarial se inicia en la unidad 3 y va hasta la unidad 5. Entonces, el próximo video estaríamos haciendo la unidad 4 y luego la 5. Muchas gracias, espero que les sea de provecho.